Rescatada de la oscuridad. Campaña evangelística en El Salvador. Dios le bendiga a todos ustedes. Hermana Katy, mi hermana Plácida, Liliana, bendiciones. Capítulo 15. El Señor me había prometido muchas cosas, entre las cuales llevarme a las naciones a predicar su palabra. Al principio, que el Señor me ministró todas estas cosas a través de su siervo, el pastor y profeta Alberto Navarro, de que me llevaría a las naciones, que iría a radio, televisión, que escribiría libros y que me permitiría codearme entre los grandes para que le predique su palabra. Yo no le creí. Esa profecía o ese mensaje era demasiado grande para asimilarlo en mis 5 sentidos. Como le había testificado antes, lo primero que vino a mi mente fue la duda. Pero la Biblia dice que el Señor levanta del polvo al pobre y del muladar y exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 8. El Señor me permitió ir a dar una campaña a El Salvador, invitada por el Ministerio de Misiones de la Iglesia Monte Sinaí, que pastorea Armando Bonilla y su amada esposa Ana de Bonilla. Me fui con 2 misioneras y la presidenta de dicho ministerio. Ellos pagaron todos mis gastos. El Señor me había dicho que me llevaba a El Salvador porque iba a hacer algo grande a través de mí. Yo me sentía contenta al saber que iba a predicar en otro país y sobre todo que tenía respaldo del Señor. Pero a la misma vez me sentía triste porque pensaba que al regresar de Ecuador, que había sido mi viaje anterior, el Señor me permitiría ir a la República Dominicana a ver a mi familia de parte de padre, especialmente a mi abuelo. Mi abuelo era el amor de mi vida. Él era como la luz de mis ojos. Ya mi abuela había partido. Yo decía que tenía 2 grandes amores, al Señor y a mi abuelo. Y siempre le pedía al Señor que me llevara a mí primero, antes de llevárselo a él, pues ya se había llevado a mi abuela, que también era la luz de mis ojos. Yo había llamado a mi abuelo y le dije que cuando regresara del Ecuador, mi próximo viaje sería ir a verlo a la República Dominicana. Pero cuando llegué a Nueva York, el Señor no me mandó a la República Dominicana, sino a la República del Salvador. Como ustedes saben, donde hay capitán, no manda soldado. Así que preparé las maletas y me fui a El Salvador con las hermanas que me habían invitado. El mismo día que me iba a El Salvador, llamé a mi abuelo desde el aeropuerto para decirle que al regresar de la campaña prometía ir a verle. Mientras hablaba con él, lo sentí muy triste y a la misma vez yo sentí un nudo en mi garganta, una tristeza tan grande que no puedo describir. Le dije en mi corazón al Señor que no sabía por qué me sentía tan triste, pero lo que nunca imaginaba, nunca pasó por mi mente, es que esa mañana sería la última vez que hablaría con mi abuelo, o mejor dicho, mi padre, porque él me había criado desde los 2 meses de nacida. El segundo día de estar en El Salvador,
La misionera y yo fuimos a visitar a una hermana a su hogar. En aquel país yo no conocía a nadie y al llegar a la casa de la hermana, ella salió corriendo y me abrazó hablando en lengua. El Señor decía a través de ella que pase lo que pase, no podía irme del Salvador hasta que no terminara con la misión por el cual Él me había llevado allá. El Señor, a través de la señora que me ministraba, me pasaba la mano en el corazón y me decía que recibiera su paz y de su fortaleza y que Él tenía todo bajo control. Yo pensaba que el Señor me decía todas esas cosas por causa de la campaña, pero no me imaginaba que estaba a punto de recibir la noticia más terrible de toda mi vida. Al llegar a la casa en la cual me estaba quedando, llamé a mi mamá para decirle que había llegado bien a El Salvador. Ella me dijo que fuera fuerte porque tenía que darme una mala noticia, y es que mi abuelo había muerto 3 horas después de hablar conmigo. Le dio un ataque al corazón. Cuando oí la noticia, sentí que mi alma se había partido en millones de pedazos. Sentí que mi corazón me fallaba. Casi me desmayé. Me sentía morir. Nunca había experimentado un dolor tan grande. Yo no podía entender cómo él había muerto si no estaba enfermo. Tampoco estaba muy viejo. Pero no entendía por qué el Señor me envió tan lejos si sabía que mi abuelo se iba a morir. No entendía por qué no me permitió ir a verlo cuando se lo pedí y en cambio me mandó a otros países. No entendía por qué me mandó a llevar sanidad a otras personas cuando el ser humano que yo más amaba necesitaba sanidad. Yo no entendía absolutamente nada, pero en esa situación tan dolorosa, por primera vez entendí lo que quiso decir el autor de aquel libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor, Dr. James Dobson. En mi desesperación quise viajar de El Salvador a la República Dominicana, pero era imposible. No habían vuelos y en mi mente recordaba la palabra del Señor. No te puedes ir, pase lo que pase. En la noche no pude dormir, no podía contener el llanto, pero sabía que podía hablar con el Señor y hacerme de cuenta que podía recotar mi cabeza sobre sus piernas y echarme a llorar a sus pies. Le dije que me dolía mucho el corazón, le expresé mis frustraciones y derramé mi alma delante de él. Yo no sentía fuerza ni ánimo para predicar. ¿Cómo le iba a dar palabra de aliento y de vida a otra persona cuando era yo que necesitaba palabra de aliento y de vida en esos momentos, porque también me sentía morir? Esa noche me visitó Satanás y con burla me dijo: te di por donde más te dolía. Y Dios no hizo nada para evitarlo. Cuando me dijo así, me paré con coraje y sin miedo y sin temor le contesté: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Tú me diste por donde más me dolía, pero prepárate, porque en el nombre de Jesús te daré por donde más te duele. Recuerden que anteriormente había testificado cómo el Señor me había advertido que ya los ataques no iban a ser con demonio común y corriente, sino con principado y con el mismo Satanás. Recuerdo que después de esa amenaza con el enemigo, al día siguiente fui a la plaza con una de las hermanas para comprar algo que ella necesitaba. Cuando nos íbamos de la plaza, sentí de predicarle a las personas que estaban ahí, y la gente fue acercándose y querían que orara por ellos y por su negocio. Ese día 16 almas aceptaron al Señor, y le dije al diablo: te dije que te daría por donde más te duele en el nombre de Jesús. Luego en la noche fui a predicar a una iglesia. Allí di mi testimonio. Se derramó una unción tan grande que la gente caía al suelo bajo el poder de Dios sin tocarla. Esa noche habían llevado a un paralítico y para poder estar parado tenía que depender de 2 muletas. Alguien me dijo que orara por él.
Cuando le puse la mano a las piernas, me di cuenta que sus piernas estaban despiadas. Enseguida, aquí entre nosotros, mi gente, la duda me visitó y me dijo: ese hombre no va a caminar, no le quite las muletas porque se va a caer y va a caer encima de ti. Oh, yo no sabía qué hacer. Recuerden que le había testificado antes que mi don no era el de sanidad. Al contrario, tenía miedo de orar por los enfermos y mucho menos por milagros como eso. Pero el Señor seguía trabajando conmigo. Maravilloso Dios. Ay, ¿cómo olvidarlo? Sí, la duda me decía: él va a caer encima de ti. Y yo no sabía qué hacer. Me sentí turbada. No sabía si ordenarle que soltara las muletas o mejor dejar las cosas así como estaban. Yo sabía que el Señor podía hacer el milagro. Perdón que me ría. Es que ahora me estoy imaginando de aquella escena. Ahora me parece graciosa, pero en la escena de verdad me vi muy asustada. Oh, sí, me sentí tan turbada. Y yo decía: ¿y ahora qué hago? ¿Le digo que suelte la muleta o mejor dejo la cosa así, Señor? Yo sabía que el Señor podía hacer el milagro, claro, pero por poco me dejo dominar de la duda. Me acordé cuando Satanás me dijo que me había dado por donde más me dolía, pero también me acordé que en el nombre de Jesús había prometido que le iba a dar por donde más le dolía. Entonces, en ese momento, mi fe, sí, fue aumentada y le oré al paralítico y le pedí al Señor que lo sanara. Mientras oraba por él, sentí en mis manos como el Señor le estaba enderezando los huesos y luego le dije: suelta la muleta en el nombre de Jesús y camina. El hombre empezó a caminar y después andaba danzando y cantando: Él es el poderoso de Israel. Esa noche fue de bendición. Luego después, en una revelación, el Señor me mostró que fuera a visitar un hogar. Yo no conocía a las personas que vivían en esa casa, pero fui y pedí permiso para entrar. Le hablé del Señor y 7 almas vinieron a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Las personas se acercaban para decirme lo que Dios había hecho en su vida y otros me testificaban que habían recibido sanidad. El testimonio impactó en El Salvador como ningún otro lugar. Me invitaron a una emisora cristiana y a una emisora de radio secular. También fui invitada a predicar a un canal de televisión local. Yo no podía creer que iba a predicar en una televisión. Y ahí me acordé de la profecía que el Señor me había dado por medio de su siervo y que yo, por incrédula, no había creído. El Señor me abrió puerta en aquel lugar y me puso en gracia con los pastores y con todas las personas que conocía. Conocí personas influyentes y de buena posición, tal como el Señor me lo había dicho. Realmente la gracia la pone Dios, siempre y cuando andemos en obediencia. En El Salvador, las personas querían saber y aprender más de la guerra espiritual. Era grande el número de personas cristianas que estaban recibiendo ataques diabólicos y que no sabían qué hacer, ni a quién acudir para buscar ayuda y orientación según ellos la necesitaban. En El Salvador me invitaron a predicar en otra congregación y esa noche di el testimonio. Mientras predicaba, sentía que las palabras rebotaban como una pelota en la mente de las personas. En mi mente le decía al Señor: Señor, estas personas no están recibiendo el testimonio. Ayúdame a terminar rápido. Al final del servicio hice el llamado para las personas que deseaban aceptar al Señor o que deseaban la oración y nadie pasaba. Le dije al Señor que iba a entregar el micrófono, pero el Señor no me lo permitió y me mostró que la mayoría de las personas que estaban ahí estaban descarriadas y que eran personas que habían sido abusadas y estaban atadas por el enemigo. El Señor me puso en un aprieto muy grande, mi gente, porque las personas que estaban esa noche en la iglesia, todas parecían cristianas.
El Señor, por el Espíritu, me mostró a las personas que iba a llamar a pasar al altar. Obedecí al Señor, y las misioneras que me acompañaron me ayudaron a ministrar. Esa noche, el Señor rompió cadenas espirituales. Las almas que estaban descarriadas se convirtieron. Dios restauró la vida que se encontraban quebrantada. A 2 jóvenes de la iglesia se le manifestaron los demonios. Una de las jóvenes era la levita de la iglesia que dirigía y cantaba en el coro de la iglesia, y la otra era hija de un diácono de la iglesia. La pastora me dijo que la mayoría de las personas que llamé al altar estaban descarriadas y habían sido jóvenes violadas y maltratadas. Como algunas personas no creían que las cosas que dije acerca de los demonios eran reales, el Señor permitió que los demonios se manifestaran esa noche a través de una de la misma hermana de la iglesia, la cual tampoco creía en las cosas que yo había testificado. La joven que el Señor liberó después testificó y dijo que mientras yo estaba testificando, ella no podía creer lo que yo estaba diciendo y que ella quería salir de la iglesia porque escuchaba una voz que le decía que saliera y que cuando intentó pararse no podía levantarse de la silla. Cuando pudieron pasarla al frente, fue ella la primera que cayó endemoniada. Y aunque ella iba a la iglesia, cantaba y oraba, ella estaba atada. Ella testificó que fue a un retiro de 3 días y fingió que se sentía libre, pero que realmente el Señor la liberó esa noche. Gloria a Dios que el Señor la liberó. Pero da pena que algunas personas tengan que pasar por estas experiencias solamente por no querer creer que todas estas cosas son reales. En El Salvador, el enemigo estaba furioso conmigo. Quería pararme de predicar y recibí un fuerte ataque con mi salud. Me vi muy enferma, con diarrea, vómito, fiebre. No podía estar en pie y me dio una infección en la garganta tan fuerte que aún la garganta la tenía llena de bolitas con pus. El enemigo también atacó a las 3 hermanas que me acompañaban a la campaña. La hermana que manejaba el autobús se clavó un cuchillo en una mano y la herida fue muy profunda. La hermana Ruth Aparicio se fracturó una pierna y la hermana Gladys estaba muy enferma de la gripe. En Nueva York, el Señor le mostró a una hermana miembro de la iglesia a la cual yo pertenecía que oraran fuertemente por mí porque el enemigo me iba a atacar por la salud. Pero aún en la condición que me encontraba, le dije al diablo que en el nombre de Jesús iba a seguir predicando aunque me muriera encima del altar. El Señor me dio la victoria y un doctor cristiano llamado Salomón Ayala nos atendió sin cobrarnos un centavo. Yo seguía sufriendo por la muerte de mi abuelo, pero a la hora de predicar me olvidaba de mi sentimiento y cumplía con hacer la voluntad de Dios. La última noche de campaña nunca la olvidaré. Cuando me estaba despidiendo de los hermanos porque ya terminaba la campaña y regresaba a Nueva York, el Señor me dijo: todavía no te vas, cambia la fecha del pasaje porque quiero tratar con el directo. El directo era uno de los pandilleros más temidos del Salvador. Se le acusaba en aquella época de 17 asesinatos, violaba a las mujeres y luego la mataba. Era uno de los más buscados y aún temido por la policía. Ese joven era uno de los jefes de la pandilla llamada La Mara Salvatrucha. Cuando él salió de la cárcel, algunas personas se mudaron de lugar y frecuentemente él andaba con una granada en la mano para explotársela al primero que se metiera con él. Todo su cuerpo estaba tatuado desde la cara hasta los pies. Ver a aquel hombre daba pena. El hobby favorito de él era matar y ver correr la sangre. Cuando supe de la vida que tenía aquel hombre y de quién era él, le dije al Señor: Señor, ¿y con ese hombre que tú quieres tratar a través de mí? Pero si quiere, entonces llévalo a la campaña el jueves. El último día de campaña fue martes
y yo tenía el vuelo para regresar el jueves a Nueva York. Entonces hice el cambio para regresar el sábado y predicar ese jueves en una iglesia donde el Señor iba a tratar con él directo. Realmente él tiene otro nombre, pero ese era el apodo que le decían, porque cuando él quería hacer algo, iba directo y lo hacía. Él se llamaba Gustavo Adolfo. La noche anterior de la campaña, el Señor no me permitió dormir. Pasé la noche completa en intercesión por la vida de ese hombre. De mi boca solo salía a decir: Satanás, te ordeno que no toque a ese hombre, porque mañana él tiene que ir a la campaña. Como a la 1 de la madrugada, la intercesión era más fuerte. Sentía agonía, sentía desesperación y el sudor corría por todo mi cuerpo. Estaba peleando en el espíritu una guerra a muerte por la vida de ese hombre. Le pedí ayuda al Espíritu Santo porque sentí una carga terrible encima de mis hombros. Era como si una legión de demonios se había levantado en mi contra para impedir la intercesión por la vida de Gustavo Adolfo. En mi interior sabía que hasta que no sintiera la paz de que la victoria estaba ganada, no podía parar de interceder. Al amanecer sentí la paz del Señor y supe que tenía la victoria. Aunque tuve que amanecer intercediendo, no me importó. El Espíritu Santo me fortaleció y las horas pasaron tan rápido que ni cuenta me di. Al día siguiente, 2 horas antes de irme a la campaña, sentí una opresión en mi pecho, como que algo iba a impedir que el directo o Gustavo Adolfo fuera a la campaña. Me puse a clamar al Señor y le ordenaba al diablo y a los demonios que no se le ocurrieran tocar a ese hombre, porque él tenía que ir a esa campaña, así sea por encima de la cabeza del mismo diablo. El Señor lo reprenda. A la misma vez les pedí al Espíritu Santo que los llevara al servicio en el nombre de Jesús. No paré de interceder por él hasta que no sentí la paz del Señor. Me fui a la campaña y al llegar al lugar la iglesia estaba llena de gente. La gente estaba interesada en escuchar otra vez el testimonio y a la misma vez ver qué iba a pasar con el directo. Cuando llegué al lugar le pregunté al hermano Buruca que si el directo o Gustavo Adolfo estaba ahí y me dijo: sí, está sentado en el último banco. Yo dije: gloria a Dios. Antes de predicar lo llamé por su verdadero nombre y le dije que el Señor me permitió quedarme 2 días más en El Salvador porque quería tratar con su vida y que Dios lo amaba, que él había cometido muchos crímenes, violaciones y robo, pero que Dios le había guardado su vida porque tenía un propósito grande con él, que él no estaba vivo por los trabajos satánicos ni por brujería, sino porque el Señor le había placido mantenerlo vivo. El Señor le habló de todas las cosas que él había pasado desde que lo formó en el vientre de su madre hasta ese momento en que le estaba hablando. Aún mantengo ese video conmigo como prueba de lo que sucedió esa noche. Bueno, realmente lo presté y nunca me lo devolvieron, mi gente. Dios tocó a aquel hombre de una manera terrible. Lloró como un niño. Su madre y él se reconciliaron. Yo le abracé y lo que sentí en mi brazo era un hombre indefenso. El rostro de él cambió. Su mirada era otra. Parecía que había nacido de nuevo. La gente lo abrazaba sin ningún temor. Y el Señor le dijo qué instrumento escogido era él para llevar su nombre, pero le advirtió que él volvería a la cárcel porque le iba a mostrar cuánto era necesario padecer por su nombre. Esa noche me comprometí o le prometí a Gustavo Adolfo, nombre verdadero, que en mí siempre iba a tener una hermana en Cristo y una amiga. Y por mucho tiempo me mantuve en contacto con él. Nos manteníamos en comunicación. Él me confesó que la noche anterior de la campaña, él y otro amigo fueron a cobrar una cuenta que tenían pendiente con alguien y que cuando iban a matar a esa persona, como por milagro de Dios, esa persona se le escapó de la mano y de su propia vista. Le pregunté a qué hora de la noche sucedió eso y él me dijo que eran como la 1 de la madrugada. Entonces entendí por qué el Señor me puso a interceder por él a esa hora de la madrugada. Era para evitar que él cometiera un asesinato más. También me dijo que el mismo día de la campaña, el jueves en la tarde, como a las 5 de la tarde, la policía hizo un allanamiento en su casa para llevárselo preso y que cuando ya lo tenían en mano, un abogado fue e intercedió por él y que a la misma vez él se le soltó a la policía y se escondió. La policía no pudo encontrarlo. Luego que la policía se fue,
él se fue a la campaña. Yo glorifiqué al Señor al escuchar el testimonio, porque también entendí el por qué el Señor me puso a interceder por su vida una hora antes de irme a la campaña. Era que el enemigo quería impedir que él fuera a la campaña, pero la intercesión pudo más que los planes que tenía el diablo. El Señor lo reprenda. El joven dejó la pandilla y oré al Señor para que le proveyera un trabajo. A los pocos meses me llamó para decirme que estaba trabajando. Me dijo que su único anhelo es que el Señor lo prepare para predicar su palabra. Pero tal como el Señor dijo que volvería a la cárcel, así mismo sucedió. Él no cometió ningún delito, pero una persona intentó matarlo y la policía se lo llevó preso a los dos. Creo que era una manera del Señor prevenir que le hagan daño, porque aunque él se había convertido a Jesucristo, aún tenía muchos enemigos y todavía habían personas que querían vengarse de él por todo lo que él hizo. La última vez que supe de él, su mamá me dijo que en la cárcel él estaba haciendo unos cuadros muy bonitos y que se lo daba a su mamá para que lo vendiera y así ella pueda ayudarse con los gastos de la casa, pero que lo más importante era que seguía firme en el Señor. Gloria a Dios. Cuando estaba escribiendo este libro, ya había pasado un buen tiempo que yo no sabía de Gustavo Adolfo y también había perdido el contacto con su mamá. Estaba orando mucho por él y pidiéndole a Dios que me permitiera verle. Quiero hacer un paréntesis acá. Muchos años después supe de Gustavo Adolfo porque una hermana me mandó la noticia de lo que había sucedido. Precisamente la mamá de esa joven estuvo esa noche en esa iglesia cuando el Señor me envió para tratar con este joven. Hace algunos años Gustavo Adolfo fue asesinado en la cárcel. Cuando escribí esta historia, muchos no creyeron en esta historia. Dijeron que yo estaba exagerando. Quiero decirle que no, al contrario, creo que faltaron las palabras para describir en realidad quién era él. Si a alguno le interesa, todavía en YouTube pueden encontrar su historia. Buscan el nombre de Gustavo Adolfo o el directo de allá en El Salvador y encontrarán la noticia de quién era este personaje. Cuando muchos escucharon la realidad en la noticia de quién era, entonces entendieron que yo me había quedado corta en lo que había dicho. Bendito el nombre del Señor. Siempre he dicho que no necesito exagerar nada de lo que Dios haga en mi vida, ni para llamar la atención, ni para buscar like, ni tampoco me gusta, porque con eso yo no como. Mi responsabilidad es hacer lo que el Señor me mande hacer. Tanto yo como mi vida, el ministerio, dependo del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aunque recibí un golpe muy fuerte por el dolor de la muerte de mi abuelo, también recibí mucho gozo al ver las grandes cosas que el Señor hizo en El Salvador. Allí dejé una familia muy grande en el Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria. Todavía, como le dije, en ese tiempo no había podido ir a la República Dominicana y todavía no he podido ir. Tengo 21 años que no voy a la República Dominicana. Pero el Señor me ha permitido, ¿verdad? Ir a otros países como, bueno, estar aquí ya en Alemania, ya vivo acá, en Suiza, Francia, Austria, Holanda, Sudáfrica, Dubái, Ecuador, el Panamá, El Salvador, Estados Unidos y muchos países más. Y también están pendientes, están en la agenda del Señor ir a otros países que todavía no conozco, pero que hay muchas personas que me esperan como Chile, Argentina, Cuba, Brasil. Deseo volver un día a visitar El Salvador para ir a comer pupusa, también a Ecuador, ver a mi familia preciosa que dejé allí y tanta gente linda. Ir al Perú, que le debo una visita, pero bueno, vuelvo y les repito, mi agenda está en las manos del Señor, aleluya. Yo sigo esperando en el Señor, sigo orando para que todo sea en el tiempo del Señor y para que el Señor siga
¿verdad? Proveyendo económicamente de toda forma, ya que siempre que me permite ir a lugares, especialmente de muy pocos recursos, uno no va con la idea de ir a buscar nada, sino mejor llevar y aportar un granito de arena en aquellos que en verdad están necesitados. Hay muchas personas en necesidad. Yo recuerdo que una noche, mientras me encontraba en una de las campañas en Ecuador, yo tenía $100, era lo único que tenía, y el Señor puso en mi corazón que lo cambiara en 5 billetes de 20 y que Él me iba a mostrar a 5 pastores a los cuales le iba a dar $20 a cada uno. Yo obedecí y esa noche entregué el dinero. Al día siguiente, una de las esposas de esos pastores me fue a buscar para darme la gracia por esos $20 que le regalé a su esposo. ¿Saben por qué? Porque ese día no tenían nada para comer y se habían ido a la campaña sin comer nada y no sabían que iban a comer al día siguiente. Pero esos $20 sirvieron para cenar esa noche y comer al día siguiente. Hermano, cuando el Señor le ponga en su corazón hacer algo o darle algo a alguien, no dude en obedecer. Cuando Dios te pide porque quiere bendecirte y cuando te bendice porque Él quiere que tú dé. Al mencionar los países que he ido, no lo digo para vanagloriarme, sino para testificarle que el Señor ha cumplido y sigue cumpliendo la promesa de llevarme a las naciones. Para mí era algo imposible, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Todo ha sido posible por la misericordia de Dios y porque Él, solo Él siempre cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que me acuerdo cuando estuve en psiquiatría, como el Señor me recordaba los planes y propósitos que tenía conmigo, que me llevaría a las naciones, que iba a predicar su palabra, que predicaría por radio, por televisión, que escribiría varios libros. Era imposible, aún para la ciencia médica, era imposible. Por eso usted, no importa cómo se encuentre, si verdaderamente Dios le ha hecho una promesa, créala. Quizás nos rompemos la cabeza pensando, pero ¿y cómo lo vas a hacer? ¿En qué tiempo? Ya todo está hecho. Él tiene su horario, Él tiene su tiempo, pero todo es un proceso. Para los que han estado escuchando el testimonio hasta aquí, se han dado cuenta que todo desde un principio, desde que estaba en el vientre, los procesos dolorosos, todo lo que tuve que pasar y seguir pasando, y fue con el propósito también del Señor prepararme. Y hoy cada experiencia, cada testimonio ha sido de bendición para muchos que están pasando por el mismo proceso que yo pasé. Dios es fiel porque estando allí en aquel lugar, ni yo podía creer, ni tampoco los que me conocían, que el Señor iba a hacer todo eso. Era imposible humanamente, mas sin embargo, ya el Señor me ha permitido estar en 25 países, en la gloria es de Él. En verdad me ha abierto puertas para predicar en radios, también en televisión, me ha permitido escribir libros y todavía faltan más. No tengo más libros escritos por Haragana, sí, porque el Señor tiene que atacarme, oh, sí, y apretarme la tuerca, sí, pero ya me ha permitido experiencia para escribir, ¿verdad? El dolor de perder un hijo, rescatada de la oscuridad, ahora el último, protegida por Dios y amenazada por el enemigo. ah, ya tengo también el título y la portada del próximo libro. Y eso lo hace Dios, solo Dios, solo Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo que hay que dejarse dirigir por Él, sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Hablando con ustedes, me viene a la mente 2 experiencias más que me pasó, pero en Ecuador. Han sido tantas cosas que leyendo la historia, el testimonio y compartiéndolo con ustedes, me acuerdo y solo digo, Dios mío, es para escribir otros libros. Incluso muchas de las cosas que no están acá en este libro están en un testimonio que di titulado Para que haya una sanidad tiene que haber una confrontación. Está en YouTube y ahí hay muchas cosas detalladas.
pero recuerdo que en uno de los viajes que hice al Ecuador, porque fueron varios, estaba predicando en una iglesia, estaba invitada a predicar en una iglesia y yo no sé por qué antes de llegar a uno de los diáconos yo le caía mal y no me conocía. Pero a veces son cosas que el enemigo hace y más cuando él huele, sospecha que hay una bendición. Yo recuerdo que fui a la iglesia, prediqué. El primer día esa persona no fue. Decía que yo no era de Dios y que no le caía. El segundo día de campaña, no sé qué le pasó, pero allí estaba. Yo no sabía lo que estaba pasando en su interior, de su corazón, ni que le caía mal. Ya después que el Señor hace las cosas y la gente comienza a testificar, pues uno se entera de tantas cosas que uno se queda con la boca abierta. Al fin es que en la administración, el Espíritu Santo, cuando estaba ministrando, el Espíritu Santo me dice, ve, ministra, órale, ora por él y dale un abrazo. Cuando yo siento darle un abrazo a alguien, regularmente, casi siempre, le pido si es a un caballero, le pido al pastor o le pido a algún caballero que esté ahí cerca, que le dé un abrazo a esa X persona, ya que a veces es como el mismo Señor abrazando a esa persona o esa persona necesita de ese afecto. Pero hay veces que el Señor me dice, abrázalo tú porque yo lo voy a abrazar a través de ti. Entonces sé reconocer la diferencia de cuando tengo que decirle a alguien o cuando el Señor me dice, hazlo tú. Y yo recuerdo que me dijo que lo hiciera yo. Yo le di un abrazo y el Señor comenzó a ministrarle. Aquel hombre era alto, era gordo, era fuerte, hermano, y aquel hombre se desvaneció. Ese hombre lloró como nunca en mi vida yo había visto a nadie llorar. Fue algo que, wow, ese hombre fue como que nació de nuevo, se veía el rostro, el cambio, todo. Bueno, todo quedó ahí, hubo mucha bendición, almas vinieron a Cristo, otras vidas fueron libertadas. Inclusive el hijo del pastor que estaba descarriado, estaba en la parte de afuera, no quería saber nada del Evangelio y el Espíritu Santo me dijo, sal afuera y cuando salí me dijo, háblale y comencé a hablarle y fue una bendición. Ese muchacho se reconcilió con el Señor, la gloria es para Dios, cosa que la familia nunca esperaba que iba a suceder. Bueno, resulta que ya terminada la campaña y mi tiempo en Ecuador, yo regresé a Estados Unidos. Cuando regresé a Estados Unidos, una persona me dice, que por cierto también era ecuatoriana y siempre las cosas se saben, se corrió la noticia de que el evangelista le había dado un abrazo a ese hombre y que yo le había pegado mis personalidades, o sea, los senos, mi gente. Y bueno, entonces eh, a ellos no le importó a los dos o tres, porque siempre son dos o tres o cuatro que están de chismoso, ¿verdad? Como la vieja chismosa. Eh, para ellos era más importante que le pegué demasiado el pecho y mucho más importante que lo que Dios hizo en ese hombre. Ese hombre estaba a punto de suicidarse. Dios restauró la vida de ese hombre. Pero el que es rajatabla, el que es demasiado extremista, el que cree que es más santo que la Trinidad, así es que piensa. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Entonces, no me dijeron nada porque son tan hipócritas la gente, porque caramba, llamen a uno y díganle su verdad en la cara. No, de espalda, que es todavía peor. Entonces, corrieron la noticia hacia Nueva York. Entonces una hermana que ecuatoriana, que se enteró del chisme, me llama, que me quería dar un consejo, que tenía que hablar, que allá en una de las campañas yo le había dado un abrazo a un hombre y que le pegué demasiado. Entonces yo la paré, yo le dije, espérate un momento. ¿Y qué mal le iba a pegar? No era un abrazo. Si era un abrazo, claro que tenía que pegarle la pechonalidad de esa. Y para el colmo de lo colmado le dije, bastante que tengo, o sea que por más que tratara de alejarme de él, algo se iba a pegar. Y le dije, sí, mi gente, tuve que ser clara. Le dije, entonces le importó más ver
que yo le pegué la pechonalidad y no le importó ver que esa vida Dios la restauró. Banda de hipócrita. Sí, así se lo dije. Y así andan mucho, que se creen más santo que Dios, más misericordioso que Dios, que creen que pueden hacer las cosas mejor que Dios. Dios es soberano y Él sabe cómo hace la cosa. Él sabe cómo actuar. Su poder no cambia, pero sus métodos para hacer las cosas son diferentes con cada persona. Mi alma adora a Dios. Hay que dejarse guiar de Él. En otra ocasión, también allá en El Salvador, en el Ecuador, estaba predicando en una iglesia. La iglesia estaba llena. Era una iglesia pequeña, pero a mí me encantan las iglesias pequeñas. Me encantan. Yo no ando buscando cosas. No, no, no. Es que me siento como en casa. Oh, gloria a Dios. Y miren qué cosa. En las iglesias pequeñitas es donde más bendecida soy. Donde Dios más me bendice. La gloria es para Él. Y yo recuerdo que cuando estaba predicando, y de eso hay testigo, de repente pasó un hombre, así, yo estoy adentro, y la vista, el Espíritu Santo me lleva en el momento que el hombre está pasando por la carretera. Y me dice el Espíritu Santo, para de predicar, sal afuera y llámalo. Yo salí corriendo y le dije, hey, usted venga, sí, usted venga acá. Y lo entré a la iglesia, lo senté en una silla. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Cántale tu amor y tu misericordia. De Aida González, tu amor y tu misericordia en mi vida, ese mismo. Y comencé a cantárselo y a cantárselo. Aleluya. Y a él también el Señor me dijo, abrázalo porque lo voy a abrazar a través de ti. Y solamente con ese abrazo y esa canción, cómo Dios le ministró a ese hombre. Ese hombre lloraba. Miren que los hombres no lloran. Ese lloró. ¿Usted sabe qué iba a pasar con ese hombre esa noche, lo que él testificó? Esa noche él se iba a suicidar. Iba camino a eso. Ay, santo, mi alma adora a Dios. Iba a suicidarse. Un hombre con familia. Un hombre tan grande, Dios mío. Mas sin embargo tenía problemas y era descarriado. Era descarriado. Mi alma adora a Dios. Hay que ser sensible al Espíritu Santo. Porque si algo le interesa al Señor son las almas. No lo bonito que no vemos, o cuánto cuestan los zapatos, que muchas veces uno va a los lugares y a eso que se van a fijar. Sí. Como una vez que alguien se dio cuenta que yo siempre andaba con los mismos zapatos y ni yo que siempre lo usaba Dios mío, me había dado cuenta. Bueno, sí, aquí entre nosotros, mi gente, un día me di cuenta por YouTube, yo dije, pero ven acá, señor, pero como que yo en todos los videos tengo el mismo traje. Ay, pero era que me gustaba demasiado, mi gente. Ay, santo Dios. Sí, sí, la gente se fía demasiado. Y hay necesidades. Hay necesidades. O como aquel joven cuando estuve en aquella campaña. Allí, tirado en el suelo, con espuma en la boca. Y sus padres eran cristianos. Sí, sufrían por él. Pero él estaba atado a la droga y a muchas cosas. Y cuando fui para acercarme, un evangelista me dijo, no le haga caso, que él siempre está así, hace lo mismo. Pero ¿cómo iba a tener yo la agallas? Hermana, ¿qué es agallas? Yo ni sé, pero bueno, la agallas de subirme a ese púlpito, o la plataforma que hicieron, porque la campaña era al aire libre. ¿Cómo me iba yo a subir en esa plataforma de que a predicar y dejé ese muchacho ahí? ¿Cómo?
Y saben, ahí en ese suelo me tiré con él. Y no me importó que el traje era nuevo, si era apretado, no, 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 no. Había que salvarle la vida, algo había que hacer. Y saben, hubo fruto. El Señor hizo el milagro en él. Y cuando volví, ese muchacho estaba bien vestido, con su Biblia, sirviéndole a Dios. Y al lado estaba su padre, que se le salían las lágrimas. Yo no me acordaba quién era él, pero fue maravilloso escuchar a su padre decir: usted no se acuerda de mi hijo. Ese era el que estaba ahí en el suelo, que usted se lo echó encima. Me imagino que mucho también pensaría: ay, Dios mío, puso la cabeza de él en el pecho de ella. Pues bueno, pues si se sentía cómodo ahí, pues gloria a Dios. ¿Dónde más lo iba a poner? Mi alma adora al Cristo de la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Aleluya. Doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho y ha permitido en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. El capítulo que continúa es el capítulo 18, restaurando los lazos matrimoniales. Pero ese capítulo lo voy a dejar para otro momento, ya que hay mucha tela que cortar. Y le voy a compartir el capítulo 18, cuando la situación va contraria a lo que Dios ha prometido. Gracias, hermana Vivian. Eso lo hace el Señor. Dice la letra de un himno: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no tiene problema, qué cosa buena. La letra de ese himno dice una gran verdad, pero cuán difícil se nos hace muchas veces alabar a Dios en medio del problema, en medio del quebranto, o cuando vemos que la situación va contraria a lo que Dios nos ha prometido, o aun cuando sentimos su presencia lejana. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la experiencia que sienten la presencia del Señor de una manera muy especial, tan cerca que casi la pueden palpar. Sentimos que Dios va caminando ahí a nuestro lado. Vamos a la iglesia y nos gozamos y el Señor nos habla a través del mensaje y nos da una palabra a través de un siervo, nos da un sueño, nos da revelaciones. Todo parece marchar como viento en popa. Todo está a nuestro favor, a pedir de boca, pero de repente algo sucede. Y es que dejamos de sentir la presencia del Señor. Es como si Él se alejara de nosotros. Oramos y la oración parece que rebota en el aire. Vamos a la iglesia con la esperanza de que Él nos hable a través del mensaje o use a su mensajero con una profecía para nosotros. Pero el Señor no dice nada. Puede ser que Dios use al predicador para ministrarle a todos los hermanos, pero cuando el predicador pasa frente a nosotros, ni siquiera nos mira. Y decimos en el pensamiento: pero Señor, mira que estoy aquí, háblame por favor. Y pasan días, semanas, meses, y puede ser que pase un año o más, y Él siga sin decir nada. Hay un tiempo donde el Señor para su mover en nuestras vidas. Es como si Él se detuviera y nos dijera: espera un momento, detente. Cuando Dios detiene su mover en nuestra vida y cuando Él hace silencio, es porque algo grande va a ser en nosotros.
Nosotros los seres humanos siempre andamos con prisa. Siempre estamos apurados y queremos que Dios haga las cosas rápidas. Y cuando sentimos que no está pasando nada en nuestras vidas, nos desesperamos. Pero debemos entender que Dios no tiene prisa, aunque nosotros la tengamos. Dios sabe cómo y cuándo va a llegar. Él sabe cuándo hablar, cuándo caminar y cuándo correr a tu favor. Porque solo Él tiene el control de todo. Dios hace todo a su tiempo. Dice la Biblia que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo, según Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Eso significa que aunque nos desesperemos, sí, aunque estemos desesperados, no vamos a hacer que Dios cambie los planes ni los propósitos que Él tiene con nosotros, sino que a su tiempo Él nos dará lo que nos conviene. Antes de irme a vivir a Alemania con mi esposo, el Señor me dijo que estaría conmigo y que sus ángeles irían delante de mí abriendo camino. Y qué grande propósito tenía conmigo en Europa. Yo le había pedido al Señor que me diera como esposo a un alemán y que quería vivir en Alemania. Realmente no sabía lo que estaba pidiendo, ni imaginaba el precio que tenía que pagar. No me refería a la relación que tenía con mi esposo, porque con él sí era muy feliz. Sino lo difícil que fue adaptarme a esa cultura. Oh, sí, en realidad, ahí me estoy adaptando. Cuando el Señor me dijo que me enviaba a Europa y que Él iba a estar conmigo, no me preocupé por nada, porque sabía que Él iba a estar conmigo y también con mi esposo. Pero al llegar a Alemania, lo menos que sentí fue la presencia del Señor. Yo estaba viviendo en un pueblo muy hermoso. Todo parecía perfecto, las calles muy limpias, todo muy ordenado y tranquilo. Pero nadie hablaba inglés ni español y yo no hablaba alemán. Todavía no es que lo he aprendido muy bien. Solo podía hablar con el Señor y con mi esposo. Pero mi esposo tenía que irse a trabajar. Algunas veces trabajaba dentro del país, pero lejos de la casa. Otras veces fuera del país. Solo podía movernos los fines de semana. Y cuando hablaba con el Señor, sí, lo sentía a millones de distancia. Hasta que un día desesperada lloré y le dije al Señor, pero Señor, es que tú no existes aquí en Alemania. ¿Dónde tú estás? Tú eres tan imprescindible para mí como el aire que respiro. Contéstame, Señor Jesús. Pero no hubo respuesta. Oraba, ayunaba, cantaba, leía la Biblia, hacía vigilia en mi hogar, hice de todo. Y el Señor no decía nada. Nadie me llamaba por teléfono y cuando alguien me llamaba de Nueva York era para pedirme la oración o para contarme sus problemas. Habían personas que cuando me llamaban ni siquiera me preguntaban cómo yo estaba. Enseguida me decían que me llamaban para que orara por ellos. Yo le escuchaba y oraba por su petición, pero después que se les resolvía el problema, se olvidaban de llamarme. Yo llamaba todos los días a mis amistades y a mi familia y la cuenta del teléfono llegaba carísima. Solo me sentía bien cuando mi esposo estaba en casa y podíamos compartir juntos. Pero cuando llegaba el momento de irse, volvía la soledad y el silencio a hacerme compañía. No sabía dónde encontrar una iglesia evangélica y para el colmo, mi gente, en el lugar donde vivía solo habían dos iglesias, una católica y la otra luterana. Además, los servicios eran en alemán. No podía salir porque no sabía coger el tren ni el autobús. Y aquí entre nosotros, tenía miedo de perderme. Muchas veces miraba por la ventana y no se veía a nadie caminar por la calle. Pero una mañana me tiré al piso llorando y con desesperación le dije al Señor, yo sé que tú me enviaste a este país y me dijiste que que propósito grande tiene conmigo aquí. Pero si tú no me hablas, si tú no me dices nada, recogeré mi ropa y volveré a Nueva York. Así que, Señor, lo voy a sentir por mi esposo y tú sabes que yo lo amo con toda mi fuerza. Pero si tu presencia no está en este lugar, me voy. Prefiero estar en Nueva York soltera con mis 5 sentidos, predicando tu palabra y no aquí en Alemania casada, casi loca y sin sentir tu presencia. No.
Así que, si tú no quieres que yo me vaya, entonces te pongo dos señales. Y es que me provee amistad en este lugar y que me use en sanidad en alguien que esté enfermo. Y ahí lo dejé. Ese mismo día por la tarde fui al correo a poner una carta. Y cuando venía de regreso a la casa, pasaba por el frente de la iglesia luterana. Había una señora sentada en un banco que estaba cerca de la iglesia. El Espíritu Santo me dijo que me devolviera y fuera a hablar con esa señora. Yo seguí caminando y le dije al Espíritu Santo, ¿cómo le voy a hablar a esa señora si no la conozco y no hablo el mismo idioma que ella habla? Pero saben, sentí una mano real que me agarró por el brazo izquierdo y me hizo devolverme hasta donde estaba la mujer sentada. Me vi frente a ella y no sabía qué decirle. Ella se sonrió conmigo y me habló en alemán. Yo le pregunté, ¿Do you speak English o Spanish? Me dijo en alemán que ella hablaba ruso, francés y armenio y un poco de alemán. Parece gracioso lo que le voy a decir. Yo le hablaba a esta mujer en español e inglés y ella me hablaba en alemán. No sé cómo, pero nos estábamos entendiendo. Ella me invitó a su casa y yo dije en mi mente, Señor, me voy a la casa de esta mujer. Si me matan, me voy contigo, pero no voy a perder la oportunidad de hacer amistades con esta familia. Cuando llegamos a su casa, la familia me recibió muy bien. Ella tenía 3 hijas y una de ellas hablaba un poco de inglés. Me prepararon cena y me dijeron que me hiciera de cuenta que ellos eran mi familia. Yo me sentía feliz porque aunque no sentía la presencia de Dios por mucho tiempo, Él me estaba confirmando las señales que le puse. Y una vez más me confirmaba que era la voluntad de Él que permaneciera en Alemania. Esa misma tarde, al regresar a la casa, mientras iba subiendo la escalera, me encontré con un señor anciano. Él iba a botar una basura. Me saludó y me dijo algo en alemán. Yo pensé que quizá él quería que lo acompañara a botar la basura y me fui con él. Cuando regresamos, él abrió la puerta de su departamento y me hizo seña que entrara. Pero yo no me atreví a entrar, no. Y entonces él me habló y me dijo algo, pero de la conversación solo entendí la palabra meine Frau, que quiere decir mi esposa. Yo pensé, o él quiere que vea a su esposa, o que yo sea su esposa, o que entre a la casa, pero algo con esposa es. Efectivamente era eso lo que el anciano había dicho. Era su esposa. Su esposa estaba muy enferma. Tenía en su cuerpo una enfermedad rara. Parecía que su piel se le iba a caer poco a poco. Yo le dije haciéndole señas que si me permitía orar por ella y me dijeron que sí. Oré, pero en el instante el Señor no hizo nada. Me fui a mi casa y al día siguiente vi a la anciana sentada en el jardín y fui a saludarla. Cuando ella me vio se puso muy contenta y me daba besitos. Se levantó la blusa. Yo pensé que me iba a hacer un striptease, pero se levantó la blusa y me enseñó su piel. Estaba sana completamente y la piel parecía la piel de un niño. Gloria a Dios, Él me contestó la otra señal. Después de esta experiencia me quedé un poco más tranquila, pues ya no me sentía tan sola, porque cuando mi esposo se iba a trabajar, yo iba a visitar a mis amistades, también aprendí a coger el tren y el bus que iba al centro de la ciudad. También mi esposo me llamaba todos los días, hasta 2 y 3 veces al día. Antes de venir a Alemania, vivía muy ocupada en Nueva York. Frecuentemente estaba predicando y viajando mucho. Mi celular no paraba de sonar y siempre encontraba con quién hablar. Pero también me quejaba delante del Señor. Le decía que me sentía cansada. A veces deseaba que el celular no sonara. Le decía al Señor que deseaba tener un hogar y estar tranquila. Y ahora que Dios me contestaba mi petición de tener un hogar, de estar tranquila y de que el celular no sonara, también me quejaba. ¿Quién puede entender al mundo, mi gente? Mientras estuve en Nueva York, pensaba que mi confianza estaba puesta en Dios, no importara lo que pasara. Pero estando aquí en Alemania,
fue que me di cuenta que en la última persona que mi confianza estaba puesta era en Dios. Fueron necesarios casi 4 años de silencio de parte de Dios para que aprendiera la lección. Y de verdad aprendí a depender y a confiar en Él. Cuando viví en América y se me presentaba algún problema, lo primero que yo hacía era buscar la ayuda y la orientación de las personas. Y cuando las personas no podían ayudarme, entonces recurría al Señor. Cuando me enfermaba, en vez de recurrir al Señor, yo corría a ver a mi doctor. No es que ir a un doctor o confiar en la gente sea malo. Lo malo era recurrir a Dios como última alternativa, cuando Él debe ser nuestra primera prioridad. Pero aquí en Alemania aprendí a confiar en Él como una niña. No había otra alternativa, no. En esos años de silencio le dediqué el tiempo que nunca en mi vida le había dedicado al Señor y al Espíritu Santo. Recuerdo que un día tuve un pequeño accidente y me lastimé la columna. El dolor era terrible. Pensé que me quedaba paralítica. Necesitaba de un doctor, pero no podía ir al hospital porque todavía no tenía seguro médico, e ir a un hospital sin seguro médico cuesta miles de euros para cubrir los gastos. Mi esposo lloraba juntamente conmigo. Él quería que el dolor se le pasara a él, pero no podía hacer nada porque no tenía el dinero de pagar al doctor. Recurrí a la oración y hablé con el Señor. Creí por fe que Él no me iba a dejar postrada, y por encima del dolor y de la desesperación seguí creyendo, y el Señor hizo el milagro de sanarme. El Señor quería enseñarme a confiar en Él, aunque no sintiera su presencia y aunque la situación la viera contraria a lo que Él me había prometido. La confianza y la compañía del Espíritu Santo. También fue aquí en Alemania que aprendí a confiar en el Espíritu Santo como nunca lo había hecho. Él es tan real. Recuerdo que una tarde fui a la azotea de la casa a recoger la ropa que había lavado. Estaba bajando la escalera de espalda y a la misma vez sostenía con las 2 manos el canasto que tenía la ropa. No sé cómo pasó, pero de repente sentí que iba a perder el equilibrio. No sabía cómo sostenerme, porque sostenía la ropa con una sola mano para agarrarme de la escalera. Iba a perder el equilibrio y de toda manera me iba a caer. Y si caía, de donde estaba, era una muerte segura. Rápidamente le dije al Espíritu Santo: por favor, ayúdame. Si me muevo, me caigo y mi cuerpo está perdiendo el equilibrio. Y si caigo, moriré. Ayúdame. ¿Qué hago, Espíritu Santo? El Espíritu Santo comenzó a hablarme y me dijo: quita una mano del canasto de la ropa y sujétate de la escalera. Yo le contesté: no puedo. Si hago un pequeño movimiento, caeré. Él me dijo: no te vas a caer, solo cree que mis manos te van a sujetar. Volví a decirle: pero no siento tu mano, solo siento el frío de la muerte. Y volvió a decirme: solo cree que mis manos están en tu espalda. Cerré los ojos y creí, y rápidamente me pude sujetar de la escalera. Ese día le di tanta gracia al Señor y al Espíritu Santo, porque cuando me solté como Él me dijo, sentí una brisa, y en medio de la brisa unas manos como reales, como la mano de un hombre, que sostuvieron la espalda y no permitió que yo me cayera. Aprendí a confiar en el Espíritu Santo para todo. Un día, escribiendo en la computadora de mi esposo, no sé qué pasó, pero la computadora se apagó y no quiso funcionar. Me sentí muy preocupada porque pensé que le había dañado la computadora a mi esposo. Además, él había estado trabajando en la computadora, tratando de hacer un programa para su trabajo, pero no lograba hacerlo. Yo le oré al Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, creo que le dañé la computadora a mi esposo. Cuando él venga me dará pena decirle que le dañé su computadora. Por favor, Espíritu Santo, te pido que se la arregle en el nombre de Jesús. Di gracia y creí. Llamé a mi esposo y le dije: creo que dañé tu laptop. Él me dijo: no te preocupes, cuando yo llegue a casa
trataré de arreglarla. Le dije que yo hice una oración y que creía por fe que el Espíritu Santo se la había arreglado. Cuando mi esposo llegó a la casa, encendió la computadora y estaba trabajando. Pero el milagro más grande que hizo el Espíritu Santo no fue solamente arreglar la computadora, sino que el programa que mi esposo quería hacer y que no había podido hacerlo, apareció hecho. Él estaba sorprendido, pero más sorprendida estaba yo. El Espíritu Santo hizo más de lo que le había pedido. ¡Cuánto le amo! Un año después de estar en ese hermoso pueblito llamado Norten Hardenberg, Dios permitió que conociera a una joven colombiana. La primera vez que nos vimos ambas sentimos algo especial. Era como si nos conocíamos desde mucho tiempo. Pero lo que sucedía era que esa mujer también era y es una sierva de Dios. Ana se convirtió en mi hermana y amiga. Dios hizo una unidad. En nosotras había algo muy especial. Era increíble de creer que viviendo las dos tan cerca, mi gente, nunca nos habíamos encontrado, pero todo era plan de Dios. Mi amiga Ana era para mí como un gran tesoro que yo acababa de encontrar. Nos visitábamos, orábamos juntas, cantábamos juntas, reíamos juntas y llorábamos juntas. Pero llegó el tiempo donde mi esposo y yo tuvimos que mudarnos del apartamento en el que vivíamos para mudarnos a nuestro nuevo hogar. ¿Saben algo? Fue como empezar de nuevo otra vez. El pueblo donde nos mudamos era tan lindo como el anterior. Parecía un sueño, pero no conocía a nadie. A veces mis suegros venían a visitarme, pero ellos solo hablan alemán. Al principio no fue fácil. Es horrible que alguien te hable y tú no entiendas a esa persona. Es horrible estar en medio de personas que no hablan tu idioma. ¿Quieren saber cómo yo me sentía? Ay, mi gente, me sentía como una cucaracha aplastada. Sí, sí. Yo tenía deseo de salir corriendo y dejarlo todo. Y Dios volvió a hacer silencio. Me hacía mucha falta predicarle a las almas, predicar y ser una ganadora de alma y llegar a los lugares donde nadie quería llegar. Esa es mi pasión. Le lloré muchas veces al Espíritu Santo y le dije que si Él y Dios no querían hablarme, pues que por lo menos me permitieran que yo pueda entender a mis suegros cuando ellos vinieran a visitarme. Aunque el Espíritu Santo no me dijo nada, estoy segura que me escuchó, porque empecé a entender a mi suegro cuando me hablaban. Y saben algo, solo con ellos podía hablar alemán y entenderlo, pero con nadie más. Aunque me estoy esforzando por aprenderlo, porque en el nombre de Jesús sé que lo hablaré perfectamente, lo escribiré, lo entenderé y un día lo traduciré. Eso espero, mi gente. El silencio de Dios continuaba, a pesar de la promesa que me había hecho. Él me había dicho que yo nací para predicar y ahora me encontraba en el anonimato. Sentía que si no predicaba me iba a morir. La pena y la tristeza iban a acabar conmigo. Al dejar de predicar, me sentí como cuando un paciente depende de una máquina de oxígeno y le quitan el oxígeno. Me sentí asfixiar hasta que un día le dije al Señor, Señor, ya basta. Si tú no me abres una puerta para predicar y si no me dices que está conmigo a pesar de tu silencio, pues recojo mi ropa y me voy. Tú sabes que yo lo hago, Señor, yo lo hago. Y además tú sabes que yo amo a mi esposo, pero no me volveré loca aquí, no. Y si el diablo es que se está oponiendo a que las puertas se abran, pues hoy desafío al diablo en el nombre de Jesús y que se quite de mi camino. Sí, yo me regué ese día, me regué, sí. Nunca yo había sentido tanto coraje y tanto odio por el enemigo, pero la guerra espiritual que hice ese día hicieron posible que ese mismo día me llamaran dos pastores que no me conocían para que fuera a predicar a su iglesia. Es increíble de creer lo que le voy a decir, pero cada invitación que ha surgido de predicar en este país ha sido después de pelear una guerra espiritual. Por muchos años y muchas veces
Yo quise dejarlo todo y acá quise muchas veces regresarme a Nueva York, pero cada vez que pensaba en hacerlo, el Señor intervenía y me decía que no, y que Él tenía un propósito conmigo en este lugar. El Señor intervenía y me hablaba, porque Él sabía que en mi corazón no está la cosa material en primer lugar, y que si hubiera sido necesario aún decidir por el amor de mi esposo o por el ministerio, pues por encima de todo lo que sentía por mi esposo, siempre elegiría hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando me venían esos pensamientos de irme, el Espíritu Santo me decía: Sandy, si te vas, la gente no pensará que te fuiste por causa de la soledad, sino que pensarán que tu matrimonio no era la voluntad de Dios, y Satanás lo que quiere es que te desespere y salga corriendo. Cuando el Espíritu Santo me ministraba, siempre terminaba convenciéndome. Ay, es que Él sabe cómo convencerme, mi gente. Solo puedo decirle que en el desierto árido por donde Dios me ha pasado y por el horno de prueba que me ha permitido pasar, he sabido lo que es morir para que el Señor se forme en mí. El silencio del Señor duró mucho tiempo. Hubo momentos de grande desesperación. La depresión quiso tocar a mi puerta, pero en el nombre de Jesús tuve la victoria. Peleé cara a cara con el diablo. Hubo un momento donde quería dejarlo todo y volver a casa de mi hermana Isaile en Nueva York. Supe lo que era experimentar el frío de la soledad, y cuando clamaba a Dios, Él solo me decía que esperara en Él. Y aunque esa espera fue desesperante para mí, valió la pena. En ese tiempo tuve experiencia y aprendí muchas cosas que el Señor quería mostrarme, pero sobre todo sacó de mi corazón muchas cosas que ni yo misma sabía que estaban ahí. Cuando Él hace silencio en nuestra vida es porque Él está trabajando en nosotros. Fue un tiempo al cual yo le llamo un encuentro íntimo con Dios. El Señor no permitió que nadie interviniera ni que nadie me ayudara. Era una cita solo entre Él y yo. Quizá si le hubiera dicho a alguien de mi sequía espiritual, me hubieran dicho que eso era porque me fui a Alemania fuera de la voluntad de Dios. El silencio de parte del Señor terminó y empecé a sentir su presencia muy cerca de mí. Me envió varias veces a predicar a Nueva York y a Florida. También me permitió conocer a otros pastores en Ámsterdam, Holanda, y me dieron la oportunidad de predicar en la iglesia. Luego de eso me invitaron a predicar en una iglesia en Frankfurt. Allí también tengo una familia en la fe cristiana. El Señor me ha permitido hacer nuevas amistades. Entre ellas conocí a los padres del esposo, de la hermana de mi esposo. Ellos son de Turquía. No sé cómo no entendemos en el idioma, pero Dios lo hizo posible. Aquí en Alemania hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. No sabía cuán pobre era el evangelio aquí en Alemania, y se necesita de un gran avivamiento. Se necesita de hombres y mujeres que hagan avivar el fuego, porque esta es una nación que necesita ver para creer. Pero sé que Dios hará proeza maravillosa en este lugar, y siento en mi corazón que seré partícipe de ese gran mover de Dios. Él es maravilloso. Ya para terminar, recuerdo que otra experiencia que no conté en mi libro fue en uno de esos momentos tan desesperados que le pedí al Señor: Señor, háblame. Señor, el Señor me permitió un desierto bien fuerte, pero era preparándome para que aprendiera a conocer aún más y más su voz. Sí. Y yo recuerdo que tenía tanta hambre de escuchar su voz, tanta hambre de Él, que sentía que ahí en el apartamento donde estaba, Él no me estaba escuchando. Y ahí en ese pueblito llamado Norten-Hardenberg había una montaña muy alta. Yo recuerdo que le dije al Señor: si tú no me escuchas aquí, yo voy a subir esa montaña, porque de ahí voy a vocear, pero tú me vas a escuchar.
y cogí para esa montaña. Ya era en la tarde y comencé a hablar con Dios y a llorar y a expresarle. Me desahogué, pero los cielos parecían cerrados. Entonces le dije que le iba a cantar. Comencé a cantarle. Le canté tu amor y tu misericordia. Le canté tu fidelidad. Le canté como 5 alabanzas y no pasaba nada. Me sentí tan decepcionada, pero aún así seguí cantando y cambié los himnos por un corito que dice: Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y solo canté yo no sé cuántas veces. Y después continué con el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Ya al final, cuando ya me dolía el galillo, las cuerdas vocales y no sé qué más, bajé de ahí. Bajé, pero no con la carga con la cual había subido. Llegué a mi apartamento y nada más dije: de años, señora, sí, le dije que dominicamente no me dijiste nada. Pero bueno, por lo menos bajé sin la carga con la cual había subido. Ahí quedó todo. Al día siguiente. Al día siguiente me localizó un pastor. Sí. Y aquel pastor, cuando me llamó, sintió de orar por mí. Y en la oración, sin él saber nada, era de otro país. ¿Sabe qué me dijo el Señor a través de él? Me dijo: me gustaron los coritos que me cantaste ayer allá arriba en la montaña. Hermano, cuando yo escuché eso, yo casi me desplomo. Nadie sabía que yo había subido esa montaña. Nadie sabía de los coros. Nadie. Estaba aquí en Alemania. Y ese pastor estaba llamando de otro país. Y lloré y lloré. A veces creemos que en medio del silencio Él no está escuchando ni está mirando. Sí, es que a veces Él como que se aparta cuando llegan esos momentos de la prueba. Sí, Él está observando qué vamos a hacer. Sí. Y yo me le dije al Señor: wow, Señor, pero qué especial tú eres, Señor. Viste cómo estaba mi corazón de quebrantado, de partido. Te canté, Señor, hasta el galillo me dolió. Y tú estabas oyendo y no me dijiste nada, Señor. Sí. Y eso fue suficiente para que ese día, o mejor dicho, todos esos días, mi vida cambiara y tuviera una sonrisa en mi rostro. Él es maravilloso. Así que en esta hora te digo: deja que el buen artista, el gran artista, trabaje en tu vida. Sí, hay procesos que van a doler. Pero Él sabe lo que está haciendo. Dios te bendiga. No te pierdas el próximo capítulo. Ya casi terminamos, mi gente. Esta es su hermana y su amiga Sandy Berman. Casi me duermo, mi gente. Van a ser las 12 de la noche. Cuídense, que de lo bueno quedan poco y están en la 4 esquinas. Bendiciones.